La escóbula de la brújula. Tiene una amplia trayectoria, muy conocida en los tiempos de los años 80 de la movida madrileña. Pues, hombre, yo viví toda aquella parte de fechas, coincidimos en muchos sitios, tanto con ella como con Javier Mariscal, con Cesepe, con Alberto García Lys, otro famoso fotógrafo tremendo. O sea, es de estas veces que todas estas imágenes te daban un tremendo impacto visual, con Pedro Almodóvar en sus inicios, con Pepi Lucibón y otras chicas del montón al que Cesepe le hizo un cartel, y bueno, también Bárbara Auquelele estuvo muy vinculada a este tema creativo. Y bueno, pues dar una pequeña visión de su tremendo currículum. Bueno, ha cosechado una cantidad de premios increíble, ¿no? El premio Ícaro de Artes Plásticas, el primero importante del Diario 16, Premio Nacional de Fotografía en el 2005, que no es moco de pavo, como se suele decir, Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en el 2003, Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid en el 2012, es decir, tiene obra por todo el mundo, en colecciones particulares, y como ya veremos, ella es autora de una de las principales tendencias que proviene, pues nada más ni nada menos que de su estilo y de su técnica. Quiero decir que ella define, y lo he hablado muchas veces con ella porque me ha interesado mucho su proceso creativo, que ya veréis cómo es. Ella lo define como una poesía visual, una forma de hablar sin palabras. Y esto tiene mucha profundidad. Son inspiradas en imágenes, pues como hemos hablado de Remedios Varo, de Mayo, etcétera, pues en el surrealismo. A ella le influencia mucho pues Dalí, Gauguin, Picasso, Buñuel, Frida Kahlo también. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta parte de explorar la parte irreal de lo cotidiano, es decir, en esa intervención del subconsciente, pero dando rienda suelta, sin que lo que es la parte racional tome posesión de esto, es decir, en esa parte del dejarse volcar, del dejarse llevar, en una especie de mecanismo aleatorio que tiene un sistema como de creación muy desconocido. La técnica de ella, bueno, y ahora lo vamos a ver cómo se suceden estas imágenes, porque yo se lo he preguntado muchas veces, oye, ¿cómo se te ocurren estas cosas? Es decir, y es tremendamente peculiar. Volviendo un poquito a la técnica, son fotografías retocadas con acuarela, porque veréis, Bárbara, como salían las fotografías, esto es una cosa que nos pasa mucho a la gente que usamos cámaras. Estás viendo una cosa, la fotografía, tú dices, qué atardecer, qué retrato, qué cosa más alucinante. La fotografía, si dices, pero si esto no es lo que yo he visto. Entonces, al tener esa serie de revelados en blanco y negro y ese color tan horrible de los revelados de los años 70 y 80, pues fue un poco el motivo por el cual Bárbara Auquelele empezó a retocar esas fotos con acuarela, pues para darle una segunda lectura, una segunda vida, ¿no? En esto pues aparece, pues no sé si os acordáis, estas carteleras de los cines en la antigüedad que aparecían, te ponían un panel, un caballete con varias escenas o secuencias de la película, pero estaban en blanco y negro, pero a la vez estaban retocadas, estaban iluminadas con colorido, y le daban un poquito pues más de gracia, porque parece ser que el revelado a color o no estaba tan vigente o todavía no estaba. Pues parte de ahí, de esa especie de tendencia, la que Auquelele empieza a intentar ganarle terreno a esa fotografía que ella no ve cómo se refleja esa realidad en su obra, ¿no? Muchas veces le he preguntado, ¿cuál ha sido tu inspiración? Aparte de que el tema surrealista no basta con dejarse llevar, es decir, en una fotografía no es lo mismo que en una pintura, un dibujo que tú haces en un momento determinado, sino que hay que montar, coger unos modelos, una serie de elementos, colocar un escenario y luego fotografiar y hacer varias tomas y elegir la más adecuada, ¿no? Bueno, la inspiración para Bárbara es un verdadero estado aleatorio de consciencia, y aquí he visto algunas de sus fotos que me han encantado. Incluso se decanta por el lado más paranormal y surrealista, emparentados. Y os voy a decir, por ejemplo, tiene un autorretrato que se llama, no os lo perdáis el título, Autorretrato herida como la niebla por el sol. Y hace referencia a lo que es Santa Teresa de Jesús, cómo es asaeteada por ese ángel, pero esa flecha, en vez de ir derecho a ella, porque ella se abre su camisa, va directo a un plato que parece ser que hay un corazón, pero
irónica y cómicamente es un pollo frito y la flecha ensarta su corazón. Entonces está jugando ahí con esa especie de surrealismo, de comicidad, que a todo el mundo nos descoloca. Porque si algunos artistas tienen la propiedad, como Bacon, que lo he dicho otras veces, darte una patada, sacarte de tu posición mediante lo brutal, ella lo hace mediante el descoloque de decir, vamos, estoy viendo cosas reales, pero el tema en cómo están dispuestas es absolutamente irreal, y por eso llama muchísimo la atención. Ella me dice muchas veces que el arte es curativo. Y digo, ¿y esto? ¿Por qué es curativo? Dice, porque en realidad el arte para mí siempre ha sido una terapia. Y veréis por qué. El artista lo que hace en un principio, tanto en literatura, en baile, en música, lo que hace el artista es vomitar todo lo que tiene dentro y sacar todo. No se plantea, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero en última instancia hay un punto en que la inspiración dejas de sujetarla y se vuelca. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú años más tarde ves esas obras que has hecho y te recuerda y empiezas a interpretarlas. Mira, esto me suena por esto, me suena por aquello. Tú mismo te interpretas que son cosas que tienes dentro y las has sacado y las has dispuesto de una determinada manera. Por lo tanto, ella dice que ese significado está muy asociado con tu propia biografía y que es un mundo que al tratarse de esa forma, de una manera tan sorprendente, conecta con el espectador, conecta de esa forma tan sorprendente. Incluso me comentó, perdonar, el ambiente de este estudio es sequísimo, yo cuando hablo me quedo absolutamente sin saliva. ¿Qué me vas a contar? Una que recordaréis, y además os la voy a enseñar, es una mujer que está delante de una ventana, sí, al lado de un cortinaje barroco, porque hay aparte de esa diagonal barroca, y aparece en una escena de lo que es la Gran Vía, con las cúpulas y todo ese ajetreo de la vida urbana, y esta mujer lo que hace es que sostiene una caja de zapatos, sí, de la que saca... Dilo tú. No, un filetón, un chuletón. Un chuletón de vaca que dices, bueno, ¿y esto qué hace aquí? Porque todo lo demás es tremendamente bonito, ¿no? Claro, es como que sorprende. Y hemos hablado muchas veces de esta y digo, oye, ¿esto qué es que te impacta profundamente? Dice, pues cuando lo estaba haciendo no sabía por qué estaba haciendo esto. Realmente esto tiene como una especie de aureola de premonición, ya que la modelo que posó para esta foto, según ella me cuenta, murió más tarde de cáncer. Y es decir, esa filete, esa carne puesta encima o delante de su pecho, ella lo interpreta como que de alguna forma tuvo una premonición de lo que iba a pasar con esta mujer y lo reflejó de esta forma. Quiero decir que el arte también está metido dentro de esa realidad paralela o paranormal que nos está contando cosas que ni nosotros mismos sabemos. De hecho, Ukalele solía decir que sus fotografías era como una poesía visual, que era como una forma de hablar, pero sin palabras. Exactamente. O sea, está transmitiendo muchas sensaciones, emociones, pero sin decir nada y a la vez te lo dice todo. Sí, quiero decir que hay muchas formas de lenguaje. Entonces, quiero haceros hincapié en que ella me cuenta que desde pequeño, desde niños, hay que tener la visión, hay que intentar esa forma de ver, conservarla como cuando éramos pequeños. Porque ¿qué hacen nuestros mayores? Descartar todas las percepciones que no son prácticas para una vida, entre comillas, normal. Es decir, hay que descartar las visiones, hay que descartar las intuiciones, premoniciones, la telepatía, las experiencias fuera del cuerpo, que los niños las tienen, los amigos invisibles, todas estas cosas que de niño hasta los 7 u 8 años, como vosotros sabéis, están muy a flor de piel. Entonces, los padres siempre dicen, bueno, niña, esto que parece un objeto, que a ti te parece esto no es nada más que un corcho o es una pinza de la ropa y no es un dispositivo. Pero ahí estamos hablando de todo de lo que es el proceso de inspiración, de creativa, ¿no? Claro. De las obras. Claro, David, y luego Jesús lo ha dicho también, esta poesía con palabras lo que hace es que te hace ampliar la inspiración, es lo que decía Carlos Castaneda, el ver. Ver, entre comillas, no es mirar, es ver de una forma siempre primigenia. Es decir, que el universo que te rodea es absolutamente mágico. De la frase que se dice mucho en la película Avatar,
Te veo, es una forma de Te veo, reconocimiento, te exactamente. veo más allá de los Te ojos, percibo. más allá de las meras palabras, es decir, es como que te reconoces un alma con el otro. La fotografía de Auquelele es un poco esta parte. Ella percibe estas realidades que coexisten, que nosotros, pues, en algunas ocasiones hemos sepultado, y entonces lo que decíamos, volviendo un poco a Castaneda, es un estado alterado de conciencia. La inspiración es un estado alterado de conciencia, y en realidad esta fotógrafa, como muchos otros artistas, nos introduce en una realidad aparte, que también es un título de Carlos Castaneda. Título de la tetralogía. De la con las tetralogía al enseñanzas de Don principio. Juan. En fin, yo quería Para dejaros esa... ¿Qué destacarías para terminar de la obra de Auquelele? Para destacar, al principio, ella, os digo un poco la cuestión que tuvo que luchar con los puristas, y os pongo un ejemplo muy gráfico. Paco de Lucía, cuando empezó a tocar esa guitarra magistralmente, los entendidos, los puristas, los críticos del arte flamenco decían, eso no es flamenco. Eso, claro, estaba creando una nueva forma de expresarse. Bárbara tuvo el tropiezo, y dentro del mundo de los críticos hombres, de los críticos y de los puristas, que ni era pintora ni era fotógrafa. Entonces estaba entre un mundo que se inventó entre estos dos terrenos. Y hay que destacar que ella dio entrada, abrió las puertas de la fotografía a los museos, con lo cual ahí tenemos una gran parte de su trayectoria y de su hallazgo. Yo destacaría que ese universo lleno de color, esas magníficas creaciones, tocan la realidad, pero nos sumergen en una segunda realidad que es muy personal, ya que ella está muy despierta y muy abierta durante todas estas décadas, y nos ha obsequiado con algo que nos es tremendamente familiar porque lo consideramos como nuestro.